Bueno, estamos de nuevo aquí en esta nueva tertulia. En este caso vamos a tratar un tema, en fin, bastante popular, como es el de las apariciones marianas. Y en este caso concreto vamos a hablar de la Virgen de Aguas Santas de gran devoción en Villaverde del Río, en la provincia de Sevilla. Para ello tenemos al ponente preparado aquí, muy versado en el tema y muy devoto de la Virgen, y siendo además vecino de Villaverde del Río, a Gabriel, en la cual pues va a presentarnos un poco el principio del tema, y a partir de aquí después ya podemos preguntarle aclaraciones. ¿Vale, Gabriel? Pues venga, te paso. Sí, hola, buenos días. Como bien ha dicho David, mi nombre es Gabriel Morales, soy de Villaverde del Río y todos los villaverderos somos grandes devotos de la Virgen de Agua Santa. Porque la Virgen de Agua Santa, no es porque lo diga yo, sino que está la historia que es amplísima, es la más antigua de la provincia de Sevilla, ¿vale? Entonces, hay, según la leyenda, digamos, toda esta conferencia va a transcurrir, yo intentaré, como he estudiado historia y tuve también a mi profesora María Victoria García Olloqui, que también redactó cuestiones sobre la Virgen de Agua Santa, que hace cuestión de unos 2 o 3 meses que la vi y me dio también una serie de datos. Hay que distinguir lo que es la leyenda y lo que es la historia. Entonces yo voy a intentar hablar realmente todo lo que está escrito. Espero no inventarme nada, porque a mí me gusta la historia, que se sepa realmente, con señales y con escritos, absolutamente todo lo que se pueda, ¿vale? Entonces, la leyenda, hay dos versiones. Yo estoy más de acuerdo con la primera versión, que la escribió el poeta Alonso Díaz, sobre 1611 aproximadamente, que la imagen era del arzobispo San Leandro en Sevilla. San Leandro, que fue arzobispo de Sevilla, eh, le regaló la imagen de la Virgen de Agua Santa a su hermano San Isidoro, que posteriormente también fue arzobispo de Sevilla. Entonces, pues, cuando llegaron, estamos hablando anterior al año 700, estamos hablando de aproximadamente del año 634, ¿vale? Pues San Isidoro, para proteger a la Virgen, cuando entraron, digamos, los musulmanes en el 711, en la batalla de Guadalete, que es cuando entraron los musulmanes en España, pues se dio, digamos, la Virgen a las faldas de Serra Morena. Entonces, la Virgen se la llevaron a la falda de Serra Morena y se sobreentiende que fue cercano al convento San Francisco del Monte, que entonces no estaba ni construido, evidentemente. Y ahí es donde desapareció la Virgen al pastor Juan Bueno, con sus ovejitas y tal, y comenzó a brotar agua. Posteriormente, el pastor Juan Bueno cogió la imagen de la Virgen, pensaba que era una muñeca, se la llevó a una taberna, la cambió por un vaso de vino. Volvió al otro día el pastor Juan Bueno a por la Virgen a darle el dinero que había costado el vaso de vino, y la Virgen no estaba allí tampoco, sino que la Virgen estaba de nuevo en el sitio donde apareció, que es precisamente donde está la ermita de la Virgen y el convento de Agua Santa, ¿vale? Esa es la primera versión. La segunda versión la recoge Fray Juan Álvarez de Sepúlveda en 1680, y decía que un devoto muy mayor le contó a los frailes de convento y tal que la imagen de la Virgen se apareció al pastor Juan Bueno en tiempos del arzobispo San Isidoro, y que mandó construir allí una ermita, y fue después tabicada en el mismo lugar a la llegada de los maometanos, de los musulmanes, y que por la revelación de un clérigo se le restituyó al culto y le sirvió durante toda su vida en la ermita. Entonces, pues, estas son las dos versiones que hay. Yo estoy más de acuerdo con la primera versión que con la segunda, ¿no? Desde el año 1285 está datada la Virgen de Agua Santa como imagen. Entonces eso se puede demostrar porque existe un pergamino en la Catedral de Sevilla que está fechado en 1337 y que es el primer testimonio escrito que de alguna forma deja traslucir la existencia de la Virgen. Entonces es muy importante la imagen de la Virgen de Agua Santa. La imagen de la Virgen de Agua Santa, yo lo he dicho así más o menos, digamos, lo que es inicialmente la historia, ¿vale? Pero
La imagen de la Virgen de Agua Santa ha sido estudiada por prestigiosos especialistas desde Cristóbal Ramos. Recordemos que Cristóbal Ramos fue restaurador y que es el que hizo la Virgen de las Aguas en la Hermandad del Museo. Entonces, hay una imagen de la Virgen de Agua Santa en el paso de Semana Santa que va en la Virgen de las Aguas. Entonces, hay otros historiadores. Se restauró hace aproximadamente unos 14 o 15 años. Se restauró por Manuel Jesús Chiapi, pero tenemos antecedentes de los hermanos Cruz Solís y el catedrático de Historia Hernández Díaz, que hablan sobre la imagen de la Virgen, que es una imagen que mide solo exclusivamente 11 centímetros. Lo que pasa es que está subida, digamos, en un plintillo que mide 1 centímetro, ¿vale? Entonces, de terracota fina, de barro, que está tamizada, y los estudiosos principalmente la sitúan en la segunda mitad del siglo XIII. La segunda mitad del siglo XIII y la primera del XIV. Digamos, estaba hablando de lo que era el gótico medio. Recordemos que en la primera mitad del siglo XIII es cuando es la Virgen de los Reyes en Sevilla. Que la Virgen de los Reyes en Sevilla pues lleva es un estilo gótico anónimo, porque se cree que Luis IX le regaló la Virgen de los Reyes, se la regaló a su primo hermano Fernando III. Entonces, a partir de ahí comienza, digamos, la historia de la Virgen de los Reyes. Pero prácticamente la historia de los Reyes es del siglo I, de principios del siglo XIII, y la Virgen de Agua Santa la datan del XIII, mediados del XIII y finales del XIV. Sin embargo, el que restauró la Virgen, Manuel Jesús Chiapi, data a la Virgen del reinado de Alfonso X el Sabio, que es precisamente que está relacionado con la Virgen de los Reyes en Sevilla, ¿no? ¿Por qué la data del reinado de Alfonso X el Sabio, que hizo Alfonso X el Sabio, que hizo las cantigas de María en galaico portugués? La data porque hay, a la hora de restaurar a la Virgen, en el reverso de la imagen de la Virgen de Agua Santa, hay un sello estampillado que reproducía el contorno de un vaso lampadario. Entonces, otro historiador, como es Peláez del Castillo, no, es Peláez del Espino, pues llega a identificar la imagen para colocársela sobre un espigón en la silla de un caballo de campañas militares, debido a un orificio que presenta el trozo de madera del interior de la imagen. Por tanto, es anterior, yo entiendo que es anterior todavía al siglo XIII. Y el profesor Hernández Díaz dice que debió existir una virgen anterior a esta, ya que su culto se remonta, o se quiere remontar, a los tiempos de los visigodos. Estamos hablando de los visigodos, estamos hablando que creo que entraron en España en el 411 o 415 y estuvieron hasta el 711. Entonces, yo entiendo que la Virgen se remonta al prerrománico, visigodo. Y hay una cuestión muy clara, ¿Por qué digo eso? Pues porque la imagen de la Virgen de Agua Santa, que está sentada sobre sitial con un plintillo, está acompañada por su hijo. El hijo lo tiene apoyado en la rodilla izquierda, con los símbolos del Pantocrator. Que esto me recuerda a la etapa visigoda, ¿vale? El símbolo del Pantocrator, tiene el libro de la sabiduría en la mano izquierda, y en la derecha hace la actitud el niño de bendecir al modo templario griego, como símbolo de unión corredentora. Mientras la postura que tiene la Virgen, la mano derecha, pues sostiene un cetro con 3 dedos, que es símbolo de la realeza. Y después, aparte, le cubre la cabeza una toca ceñida por una corona mural a modo de aro bizantino. Entonces, al parecer, por los últimos estudios, dicen que la Virgen se apareció 2 años antes de la muerte de San Isidoro, que fue en el año 630, con lo cual, la época visigoda era de 556 a 636. Es importante, se me ha olvidado comentar con anterioridad, la relación que existe
los franciscanos con la Virgen de Agua Santa. Es fundamental esa relación, a raíz del arzobispo San Isidoro, que digamos entrega a la Virgen, ya esa unión existe con lo que es la Catedral de Sevilla o la Iglesia Mayor de Sevilla, que allí se ha venerado a la Virgen de Agua Santa. Se afiaron a la antigüedad que tiene la Virgen. Una vez que el obispo Rodrigo de Castro entrega la imagen a los franciscanos, a partir de ahí es cuando da un impulso a la Virgen de Agua Santa, a lo que es la hermandad, a lo que es el culto y a lo que es la gran religiosidad de la Virgen de Agua Santa. Entonces, había en su momento, ahora pasaré a la época actual, había 4 hermandades de la Virgen de Agua Santa. Estaba la hermandad de Sevilla, estaba la hermandad de Villaverde del Río, estaba la hermandad de Alcalá del Río, y había otra hermandad que era la hermandad de Nuestra Señora del Rosario, de Nuestra Señora de Agua Santa, que esa se hizo en la iglesia de San Pedro en Sevilla, ¿vale? De hecho, el sin pecado que tiene hoy la Virgen, que es muy antiguo, data del siglo XVII, pues pensamos que perteneció, porque ya la única hermandad que queda, digamos, ahora mismo perenne, es la de la hermandad del pueblo de Villaverde del Río de la Virgen de Agua Santa. Pero fijaros la importancia que tenía la Virgen de Agua Santa y lo que era la imagen en sí, la historia en sí, que cada vez que había algún problema en Sevilla, de epidemia, hacía falta agua, pues nos consta que fue la Virgen de Agua Santa 6 veces a Sevilla. Entraba, o sea, pasaba a Alcalá del Río cogía la barca y entraba por Sevilla y el primer sitio que visitaba era el Hospital de las Cinco Llagas, lo que hoy es el Parlamento andaluz. Del Hospital de las Cinco Llagas, pues entraba por el Arco de la Macarena, por la calle de San Luis, iba a la iglesia de San Marcos. Después de la iglesia de San Marcos pasaba ya a la iglesia del Salvador. En la iglesia del Salvador venían los canónigos de la catedral a recoger a la imagen de la Virgen para llevarla a la catedral de Sevilla. Así hubo al menos 6 veces que la imagen de la Virgen de Agua Santa fue a Sevilla. Villaverde del Río tenía una importancia para ser un término pequeño, que tenía, pues la verdad, en aquellos momentos 7 ermitas. 7 ermitas en la etapa medieval cristiana. A pesar, ya digo, del corto término municipal que tiene. Las 7 ermitas, una era de San Francisco, otra la ermita de Agua Santa, otra de San Pablo, otra San Ginés, otra que se llamaba la ermita de San Cristóbal o las Cruces, otra ermita San Juan Bautista del Monte y San Sebastián, que San Sebastián es el patrono de Villaverde del Río. Entonces, la unión de los franciscanos con la Virgen de Agua Santa repercute muchísimo en la historia de la Virgen y en Villaverde, en el sentido de que, por ejemplo, lo vamos a ver posteriormente, en la provincia de Los Ángeles de los franciscanos hay 2 provincias fundamentales para la historia de la Virgen de Agua Santa, que es la provincia, lo que es Extremadura, aunque llegaba hasta Salamanca, que es la provincia de San Miguel, ¿vale? Y nos quedaremos con la figura de Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, y otra figura importante en la provincia de Los Ángeles, Fray Gaspar de Villaverde. Bien, entonces el convento más antiguo de la provincia de Los Ángeles es el convento de San Francisco del Monte, que hoy se conserva muy poquillo, desde el año 1437. Posteriormente se hizo Belalcázar, después se hizo el convento de San Antonio de Padua, y en 1595 fue cuando se hizo el convento de Agua Santa. Entonces, por tanto, en Villaverde hubo 2 conventos, independientemente de las 7 ermitas, hubo 2 conventos, que es el convento de San Francisco del Monte, que es el más antiguo de la provincia de Los Ángeles, y el convento de Agua Santa. ¿Qué ocurre? Y gracias a 2 vicarios importantísimos en la historia de la Virgen, tenemos una serie de datos. Pues fue la importancia que tenía la Virgen de Agua Santa, que el primer vicario provincial de la provincia de Los Ángeles fue Fray Juan del Hierro, que pasó a ser posteriormente ministro general.
Y tenía tanta importancia al ser un ministro general franciscano, tenía tanta importancia al ser ministro general franciscano, que se le tenía permitido a la hora de su muerte enterrarse en Roma, ¿vale? Prácticamente igual que los papas. Sin embargo, él decidió enterrarse a los pies de la Virgen de Agua Santa. Posteriormente tenemos otro vicario provincial de aquí de la parte de la provincia de Los Ángeles, que fue Fray Andrés de Guadalupe. Gracias a Fray Andrés de Guadalupe tenemos bastante estudio histórico y sabemos muchas cosas a través de él. Entonces, digamos, es fundamental conocer la historia de la Virgen con los franciscanos cuando se descubre el Nuevo Mundo. Entonces, ¿cómo se descubre el Nuevo Mundo? Pues evidentemente cuando el descubrimiento de América en 1492 va una primera oleada de frailes, entre ellos los frailes franciscanos son los primeros que pisaron la parte de Latinoamérica, Sudamérica, y en esa segunda oleada, ¿vale? La primera oleada fue Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, y en la segunda oleada Fray Antonio de Ciudad Rodrigo vino y se llevó con él a 30 frailes. Entre ellos estaba Fray Gaspar de Villaverde. Hay algunos historiadores que, vamos, yo no estoy de acuerdo en que dicen que los franciscanos saltaron, digamos, a Canarias, en este caso a La Laguna, y de allí saltaron relacionado con la Orden de los Belemnitas. La Orden de los Belemnitas no tiene nada que ver con la historia de la Virgen, porque aunque el Fray Pedro, bueno, entonces no era fraile, sino Pedro de Betancourt, digamos, la Orden de los Belemnitas la inició en Guatemala. Estamos hablando de 100 años más tarde, por lo tanto no hubo ninguna relación de los franciscanos en ese momento con la Orden de los Belemnitas. Posteriormente, como estuvieron en Sudamérica, pues sí habría algún tipo de relación, pero no tiene nada que ver con algunas personas historiadores. En este caso, muchos datos que yo he cogido de aquí, pues son de mi primo Manolo, Manuel Morales Morales, mi primo Manuel Domínguez Lara. Es curioso que somos 3, 4 primos, a todos nos gusta la historia de la Virgen de Agua Santa. Y entonces, la importancia que tiene en su momento, que hay bastantes sitios donde la Virgen de Agua Santa está, ¿vale? En este caso, pues fue se llaman los 12 apóstoles del Perú, o que inicialmente entraron por México, y entonces os voy a decir, de alguna manera, la devoción que hay en Latinoamérica, y todo motivado, entendemos, no solo ya porque fueron, en varias remesas también fueron varias personas de Villaverde, aparte de Fray Gaspar, fueron también a Latinoamérica, en otras remesas. Entonces, nos encontramos que, como decía, la devoción de Nuestra Señora de Agua Santa al Nuevo Mundo, principalmente, pues se debe no solo ya a través de los villaverderos, sino a la cantidad de devotos que tiene la Virgen, que participan en el descubrimiento, y también a través de la difusión, como he dicho anteriormente, de los franciscanos, que realmente fueron los verdaderos artífices de la evangelización del Nuevo Mundo. La mayor devoción de la Virgen se alcanza en el siglo XVI-XVII. Entonces, hay una cosa curiosa, que las cofradías de India no copian literalmente los modelos de las cofradías hispanas, sino que son reconstruidas por los cofrades del Nuevo Mundo. Entonces, tenemos que en 1493 fue la primera orden de llegar, como he dicho antes, los franciscanos, llegan por las Antillas, costa de Venezuela, en fin, pero bueno, esto sería muy largo de explicar. Entonces vamos a irnos a lo que en su momento y en su día pues había de santuarios, ermitas, basílicas y las calles con el nombre de Agua Santa. Tenemos en la República Dominicana, está la Española, que es el santuario de Nuestra Señora de Agua Santa en Boyá. En Venezuela está la ermita de Nuestra Señora de Agua Santa en Araya y Lumaná, en el oeste de Venezuela. En Ecuador está la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa en Baños, que allí incluso tiene, digamos, una basílica, la Catedral de Nuestra Señora de Agua Santa, que tenemos fotos de ella también a través de un amigo mío que llevaba el tema de los aeropuertos y tal, pues coincidió una vez en Baños y vio la Basílica de la Virgen de Agua Santa, hizo una foto y la tiene en la hermandad, ¿no? En Ecuador también está en Jipijapa, es donde se elabora bastante el café. Está en Saraguro,
también en Ecuador. En Perú está en San Miguel de Piura, en la zona occidental del Perú. Está la ermita de San Miguel de Piura. Y allí hay una capilla de Nuestra Señora de Agua Santa. Está en Palambra. Palambra es la zona de la Tierra del Rico Café. Y está ubicado también en la región del Piura. En Lima, está en la capital, hay una ermita de Nuestra Señora de Agua Santa en el monasterio de la Peña de Francia. Después está también la Merced, que está el arco y la portada de la cofradía de Nuestra Señora de Agua Santa. En México está en el Hospital de la Concepción, que fue fundada por los frailes franciscanos, en Aguatalán. En Panamá está la iglesia del convento mercedario de Nueva Panamá. Una de sus cofradías es la cofradía de Nuestra Señora de Agua Santa. Y ya en Filipinas está Laguna de Bay, que es el Hospital de Agua Santa, en Mainí, conocido así por los franciscanos, ¿vale? Esto es, digamos, todo lo que hay, o al menos lo que hemos encontrado hasta ahora, de la Virgen de Agua Santa. Si nos vamos a la actualidad, prácticamente en Villaverde son todos, yo diría el 99,9% son todos hermanos de la Virgen de Agua Santa, ¿vale? Hay una devoción fundamental. Es un caso curioso que cuando fue la desamortización de Mendizábal, pues al año después de la desamortización de Mendizábal, pues la Virgen vino de la ermita, vino de forma definitiva a la iglesia de la Purísima Concepción. Entonces, actualmente la Virgen va casa por casa del pueblo y se para en cada casa y se le da, o se le echa una limosna, el que puede, el que no puede no da nada, pero normalmente se para en todas las casas del pueblo y da una limosna. Y el motivo es porque cuando vino la Virgen, que vino desposeída con el tema de la desamortización de Mendizábal, vino del convento a la iglesia, pues entraba por la calle, la que hoy es la calle que se llama calle Polvillo, y le daban alhajas, le daban oro, le daban cosas porque la Virgen no tenía absolutamente nada. Entonces, esa tradición se ha quedado en el pueblo y se sigue haciendo exactamente igual. Bueno, continuando, la Hermandad de la Virgen de Agua Santa tiene una cantidad de títulos que de verdad, eso lo tengo que leer porque son muchos y yo todos no los puedo llevar en la cabeza. La Hermandad de la Virgen de Agua Santa es pontificia, real, franciscana, muy antigua, devota, fervorosa, e ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Agua Santa, coronada, Apud Deum, patrona, canónica y alcaldesa honoraria perpetua de Villaverde del Río. Se coronó la Virgen de Agua Santa el 8 de septiembre del 79, ¿vale? Mide 11 centímetros, como he dicho con anterioridad. El poeta Alonso Díaz y Fray Juan Álvarez de Sepúlveda dicen que es lo que más o menos mide el dedo de Dios. Parece como si el dedo de Dios estuviera en la Virgen. Tuvimos una desgracia que hubo un incendio el 13 de enero de 1782 y todo el convento se destruyó completamente, todo en ceniza. Entonces en el rescoldo pues se encontró la Virgen de Agua Santa, gracias a Dios. Fray Juan de Cortijera la cogió en su pecho, que no se quemó, que estaba con todos los rescoldos, y en la historia de la Virgen pues hay bastantes Juan, yo no sé por qué. Fray Juan de Cortijera, Fray Juan Jurado, el primer guarda del convento, Juan Bueno el pastor, que el que cogió a la Virgen cuando empezó a brotar agua, Fray Juan del Hierro, que fue el primer ministro provincial, Fray Juan Álvarez de Sepúlveda, Juan de Ledesma. Entonces San Juan, el apóstol San Juan, era de alguna manera el que estaba encargado de cuidar a la Virgen María. Yo es la única explicación, pero bueno, esto es una cosa mía que no tiene nada que ver con la historia. Una de las cosas más importantes de la Virgen de Agua Santa, independientemente del tema franciscano, que es muy devoto, el cardenal amigo Vallejo ha venido varias veces a Villaverde, el día 8 de septiembre, a la misa solemne de instituto, la ha dado él, y estamos relacionados la orden franciscana con Villaverde del Río, porque, lo estoy diciendo actualmente, porque al estar más de 3 siglos los franciscanos con la Virgen de Agua Santa, pues la Hermandad de Buen Fin, en Sevilla, estamos relacionados con la Virgen de Agua Santa. Y hay muchas personas de Villaverde que son costaleros de la Hermandad de Buen Fin, que está allí el convento de San Antonio de Padua. Entonces, incluso capataz, o sea que hay bastante relación. Hay constancia de la cantidad de milagros que ha hecho la Virgen de Agua Santa, aparte
de que la Virgen de Agua Santa hacía muy viajera, como hemos dicho, con todo el tema de Latinoamérica, Sudamérica y demás, pues hay constancia de que entre los siglos XV y XVIII, los guardianes del convento dejaron constancia de más de 68 milagros. Y por supuesto se tiene constancia de muchos otros concedidos posteriormente. El último así, digamos, conocido, que yo después he conocido otros más, pues fue cuando yo tenía unos 2 añillos. Fue el día 18 de febrero del año de 1963. Pues fue... vamos, la verdad que yo recuerdo que yo estaba mirando por una ventana y las calles estaban llenas de agua y iban con barcas. O sea, yo me acuerdo, yo no llegaba a los 2 años, pero eso lo recuerdo. El pueblo, el día 18 de febrero del año 63, se inundó entero por la crecida del Guadalquivir. Entonces se rompió el muro de contención que defendía el pueblo, de las riadas y tal, y de las zonas bajas. Entonces toda la parte de las zonas bajas y demás quedaron todo en el agua. Y ya el agua comenzaba a subir, ¿vale? De madrugada, y estaba a punto ya de entrar en la iglesia. Entonces el cura en aquel momento pues estaba todo el pueblo inundado totalmente, y sacó la Virgen, a nosotros lo que decimos aquí al porche, ¿no? La Virgen de Agua Santa, se avisó a la gente, a quien pudo se acercó a la plaza, porque ya te digo que es que estaba todo inundado, los demás rezaban en sus casas, y en aquel momento el agua dejó de subir y en pocas horas el pueblo se quedó seco. Con lo cual, bueno, es un milagro. Yo, cada vez que hablas con alguien de la Virgen de Agua Santa, te cuenta, hay veces que se ha llevado el manto de la Virgen, la ha pedido algún enfermo al hospital, se la ha llevado, como fue un caso de leucemia, y prácticamente al otro día no tenía absolutamente nada. Yo tengo otro caso contado por la madre de esta chica. Nació la chica con el ombligo abierto y prácticamente un poco con los intestinos, que la tenían que operar. Entonces la madre la traía todos los días a la ermita del convento con el agua de la Virgen, y sanó, y no tuvo ni que operarse ni nada de nada. Vamos, que yo conozco a la hija, y la chiquilla, cuando era chica, me la ha contado que ahora tiene unos 32, 33 años, ¿vale? Actualmente hay Virgen de Agua Santa, aparte de ser la patrona de Villaverde del Río, pues está, por ejemplo, en Salvaleón y en Jerez de los Caballeros, son es la misma patrona de la Virgen de Agua Santa, ¿no? En Ardales, en un pueblo de Málaga, se llama Virgen de Villaverde, con lo cual se sobreentiende que es Agua Santa, ¿no? Y en Albacete hay un pueblo que se llama Aguas Nuevas, que yo no recuerdo si vinieron a ver a la Virgen o no. De hecho, era tan importante la Virgen que había protocolos notariales, en las notarías, por ejemplo, de Alcalá del Río, que había de Burguillo, de Castiblanco, que la gente dejaba donativos para que dijeran misa después de muertos. No tenemos constancia ni en Cantillana, ni en Brene, ni en Villaverde, porque pertenece al juzgado de Lora del Río, y el juzgado en la guerra civil salió, por lo visto, ardiendo todo, y no hay constancia de absolutamente nada. Y una cuestión también interesante que me la han contado a mí las personas mayores, que con el tema de la guerra civil, de los incendios y de las cuestiones de las iglesias, que quemaban de alguna manera las iglesias, los santos y tal, pues aquí los propios comunistas que había entonces del pueblo, se me lo han contado, no sé si será cierto, yo creo que sí, se pusieron en la iglesia a defender la iglesia para que nadie le tocara ni a la Virgen, ni a la iglesia, ni a nadie. Aquí no pasó absolutamente nada en ese aspecto. Por ejemplo, en Brene, también en 1649, pues había lo que es la peste que asolaba Sevilla, y el pueblo de Brene solicitó que visitara el pueblo, porque la Virgen de Agua Santa visitó Brene, Cantillana, Alcalá del Río y Sevilla, ¿no? Varias veces. Y que visitara el pueblo, para que intentara que la peste, digamos, no entrara, ¿vale? Entonces llevaron a la Virgen a Brene, el contagio de la peste no le llegó, pero es curioso que se curaron milagrosamente en el pueblo 5 fugitivos que tenían la peste, que fueron, digamos, fugitivos de Sevilla, y estaban en ese momento en Brene, y se curaron milagrosamente que eran los apestados en aquellos tiempos, ¿no? En fin, ahora ya, si queréis, David y Eduardo, pues si me queréis preguntar algo de lo que queráis, de lo que consideréis oportuno, y yo espero contestaros, porque yo tampoco, la historia de la Virgen es tan grande que esto no cabe en un libro siquiera. Es que escribí 7, 8, 10 libros como mínimo, pero bueno.
Pues muy bien, yo creo que sí, que yo creo que nos ha abierto un poco la mente de lo que era la Virgen de Aguas Santas. Teníamos algún pequeño conocimiento, pero tú lo has ampliado bastante y habrá muchísimas preguntas que hacerte. No preguntas, sino aclaraciones, aclaraciones para ver si hemos entendido bien toda la magnitud de lo que representa la Virgen de Aguas Santas, no solo para Villaverde del Río, sino para, en fin, para América y para más sitios, que lo acabamos de descubrir. Pues podemos empezar, si queréis, la tertulia, Eduardo, y a ver, Gabriel, yo creo que sí que nos podrá responder de todo esto. Perfecto, pues entonces antes de nada me ha hecho un gesto Gabriel de que quería aclarar algo, algún aspecto, ¿no? Que se te había quedado. Sí, bueno, era solamente decir que el Día de la Virgen, el Día de la Virgen de Agua Santa, es el día más grande de Villaverde del Río, y es el día los 8 de septiembre de cada año. Una pena que este año, en el 2020, por el tema del coronavirus, pues que no vamos a poder verlo. Y después también, otro día grande de Villaverde es el día del convento, de la misa del convento de Agua Santa, ¿vale? Que se celebra siempre la romería el cuarto domingo de mayo. Eso se me ha olvidado haberlo dicho con anterioridad. También nos estabas mostrando lo que decías, la moñita, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? Sí. La moñita es lo que llevamos los villaverderos, que es exactamente lo que mide, ¿vale? Bueno, pues ha sido muy interesante, por lo menos la introducción que nos has hecho, Gabriel. Y claro, ha sido tan extensa que hay muchas preguntas y muchas aclaraciones que quería comentar. Yo hay una que siempre he tenido en mente, que era decir, oye, ¿por qué siempre es a la gente sencilla, si es gente sencilla de pueblo, cuando se ofrecen estas apariciones? Antes me has comentado de Juan Bueno. ¿Por qué Sí. siempre a la gente sencilla, no a otras personas, pues no sé, que tuvieran un mayor nivel cultural o lo que sea? ¿Por qué a la gente sencilla siempre? Pues la verdad que es una pregunta que es difícil contestarla porque realmente, no lo sé, pero se supone que las personas sencillas y humildes pues están más abiertas a aprender y a asimilar las cuestiones de la Virgen. Y pueden ser a lo mejor, no sé, es difícil tu pregunta porque no sabré contestar yo bien, pero Bueno, sí, pero me eh, vale la respuesta. Yo creo que pueden ir, ¿por qué no? Una hipótesis puede ser que a lo mejor son escogidas. Si hay realmente algo trascendental, divino detrás, espiritual, ya. puede escoger perfectamente a los individuos. O los individuos tienen una receptibilidad, digamos, mayor hacia entrar en este tipo Sí, de. se supone que sí, algo en particular Y tiene que ser, porque Jesucristo escogió a un pescador, escogió a los 12 apóstoles y tal, eran también personas sencillas, Eso, humildes y trabajadoras, algo veía en su mente o no lo sé. que evidentemente no tiene que ver con el tema cultural a lo mejor, ¿no? Supongo. No, entonces volvemos aquí un poco al tema, es decir, una posible, que todo es cuestión de dudas aquí, ¿no? Una posible cuestión a la pregunta que habéis contestado vosotros es precisamente decir, mira, la gente sencilla no está tan centrada ni cerrada por el tema de la razón. Entonces, Ujú. la razón en sí, la carcasa de cuerpo que tenemos nosotros, pues no deja de ser un hándicap para religiosidad no, espiritualidad. Ujú. Entonces, nosotros, la persona que razona, que constantemente está razonando, pues se pregunta el porqué de las cosas y entonces, como no llega a ninguna conclusión, pues a lo mejor le da de lado y no entra realmente en lo que es la espiritualidad. Y sin embargo, la gente sencilla no está tan cerrada a la razón, no razona tanto y simplemente lo vive. Ya, ¿vale? Sí, Posiblemente sea una cosa parecida a esa, ¿no? Y ahora también, al margen de estas cosas, yo siempre me ha extrañado muchísimo, muchísimo, alguna vez lo he comentado, de que de pequeño, de joven, de niño, de joven, pues yo pensaba que solo había una virgen. ujú. Y entonces cuando yo oí hablar de la Virgen de Montserrat cuando estaba en Barcelona, Moreneta, la Virgen de esta, la Virgen de la otra, pero ¿cuántas vírgenes La hay? Virgen de Guadalupe, Sí, pero ¿cuántas vírgenes hay? Si solo hay una. ya está Y, claro, y- son y- y- diferentes vocaciones. y mi pregunta era a los mayores y a los sacerdotes que, en fin, que alguna vez teníamos en la clase de religión, la pregunta de niño, digo, ¿por qué hay tantas vírgenes si solo hay una, no? Ah, Entonces era difícil que me lo pudieran explicar el cura.
Ya. Pues claro, y cada vez. Y después, para venir para acá, volví otra vez a encontrarme con el tema de las vírgenes, cuando viví durante los 9 primeros meses de llegar aquí a Sevilla, ya de mayor, ¿no? En los Remedios, que todas las calles eran vírgenes distintas, y Bueno, nunca sabía hay yo. una calle en Los Remedios que es calle Virgen de Agua Santa. La Santa, También. la de los buenos libros, la de Efectivamente, ¿no? regla, digo, hostia, pero. En fin. Sí, sí. O sea que en este tema concreto hay mucho que comentar. Sí, efectivamente es algo chocante, ¿no? A simple vista, pero sí es cierto que hay que entender que cuando se habla de vírgenes se habla de una especie de eh, Sí, lo que se digamos, llama fragmentación o de. muchas vocaciones, ¿eh?, de la Virgen y muchos nombres de vírgenes. Eso es Sí, normal. efectivamente, se es consciente de que en la base histórica o en el personaje, digamos, de base era único, ¿no? La madre del icono, digamos, principal en este caso, el catolicismo, que es Jesucristo, pero que bueno, luego. Mira, en Cantillana, que está al lado de Villaverde, por decir algo, Eduardo, aquí nada más que tenemos una Virgen, que es la Virgen de Agua Santa, ¿no? Sin embargo, en Cantillana está la Virgen de la Soledad, la Virgen de la Asunción y la Virgen de la Pastora. O sea que hay 3 vírgenes en Cantillana, que es un pueblo que está aquí al lado. Sin embargo, en Brenes, pues yo creo que la única que hay es Nuestra Señora de Rosario, nada más. No, o sea que cada. Y si en Sevilla, pues fíjate la cantidad de vírgenes que hay. O sea que. Pero una cosa que si bien, bueno, que entiendo que en el fondo todo el mundo, todos los devotos son conscientes de que evidentemente subyace una figura única, pero bueno, luego la figuran, ¿no? con una apariencia, la personalizan, ¿no? La llevan un poco a, a una imagen, digamos, más amena para ellos o Más cercana, más más ¿eh? cercana, pero lo que no tendría luego justificación es la rivalidad. Es decir, vale, entendiendo que es una figuración hacia lo personal y lo local, ¿no? De la única virgen, pero lo que luego haya rivalidad sobre la belleza o sobre aspectos, Bueno, no porque sé. cada uno, pero bueno, no, digamos que la Virgen es una y rivalidad prácticamente no, en fin, que no tiene sentido No, tampoco eso. entra un poco entra el folclore, entonces es los temas aquellos que he dicho antes. Digo, vamos a ver, el tema de la gente sencilla tiene la particularidad, lo mismo que Jesucristo con los apóstoles, ¿eh? Ujú. La particularidad que en principio, son más permeables y pueden tener, diríamos, la espiritualidad le puede entrar mejor que a uno que tenga que primeramente lo pase todo por el tamiz de la razón. Entonces, ¿qué ocurre? El peligro que hay es que existe muy poco espacio para llegar, diríamos, a la otra parte. Ya no estamos hablando de fe, que fe es una cosa, la razón es otra. Y después tenemos lo que hay ahora, lo que ocurre, las exageraciones de la fe. Ya, pero Exageraciones de eso, la fe, que son estos casos en que luchan, tú puedes imaginarte que luchen una virgen contra la otra y se peleen. no, No tiene bueno, eso sentido, no, eso es fanatismo. Es no, que una cosa es fe y otra cosa es fanatismo. ya, Pero a veces está muy, muy metido, depende, diríamos, del grado también de la cabeza de la gente. ¿Eh? Porque en el caso concreto de Agua Santa, Nuestra Señora de Agua Santa, ¿ha habido alguna vez problemas? Me refiero con otros nunca, pueblos o dentro del nunca, del nunca, pueblo. nunca. La Virgen totalmente, todo lo contrario. O sea, aquí nadie puede hablar más de la Virgen de Agua Santa, ni da igual que sea de derecha, que de izquierda, que rojo, que blanco, que azul. Pero si yo Que, voy, por ejemplo, disculpa, y no sé, y es más, la pongo en duda o un poco, o sea, hombre, ¿podría estar en eso, peligro mi integridad? no, que va en absoluto, hombre, que va en Bueno, absoluto. pues sabes qué pasa en el No, es Rocío, por más, ejemplo, y ¿no? además, Que bueno, eso te cada pueden uno. linchar. Por cierto, fijaros en la regla de la matriz de la Virgen de Rocío, ya vienen hablando de la Virgen de Agua Santa, o sea que es anterior aún a, ¿cómo se llama? La de esto la de Villamanrique, que me parece que es la primera. eh, pues ya en la regla de hermandad, los escritos vienen hablando ya de la Virgen de Agua Santa, una Virgen pequeñita y tal y cual, ¿no? Y fíjate, Eduardo, a lo que tú con respecto estás hablando, que el día del convento, de la misa del convento, realmente es una hermandad, porque ahí la persona, ahí no se sabe cuál es el pobre y cuál es el rico, sino que tú llegas a una caseta, evidentemente con educación y sabiendo estar, y puedes pedir una cerveza, puedes pedir comida, y no hay ningún problema. O sea, aquí han venido personas
aquí vino a ver la Virgen de Agua Santa, vino Franco, vinieron los reyes, Juan Carlos y Sofía, han venido muchísimas personas a ver la Virgen de Agua Santa, y al convento han ido, bueno, hasta cuando estaba Mario Conde, que lo culparon de no sé qué, pues vino aquí a la Virgen de Agua Santa a rezarle también a la Virgen de Agua Santa. O sea que, pero vamos, ya eso no tiene nada que ver con los milagros. Entonces, ¿a qué esperamos, Gabriel, para invitarnos? Y vamos, Bueno, eso nos faltan días ya. O sea, que no, pero es que tenemos que ir a verla. no, pero es que en septiembre no sale la Virgen este año. No sale este año, ni va puerta por puerta. No, pero una cosa es el convento y otra cosa es el Día de la Virgen. Bueno, no, ir a verla en el convento. O sea, me refiero a una ir a verla en el visita, convento, sí, eso digamos, sin problema. turística. Ahí hay una réplica de la Virgen que la hizo Antonio Torres, que es el abuelo de una amiga mía, y entonces pues se puede visitar. O sea, que se la mostráis a Franco, a los reyes, y a nosotros no. No, hombre, pero eso fue en la iglesia, no tiene nada que ver con el convento. Bueno, te digo los que han venido por aquí, ¿no? O sea que... Bueno, ahora falta que vaya Alcoleta, ¿no? Bueno, eso ya es más complicado. ya es más complicado, mejor que no venga. Bueno, entonces yo te diría de que cuando dices que pasan por todas las calles, digo por todas las casas del pueblo, se referirá del itinerario, ¿no? Hombre, del itinerario, que ya el pueblo, claro, ya el pueblo es bastante más grande. Por eso. Pero entonces prácticamente hombre, hay un itinerario por el pueblo y por el barrio, y por la carretera, toda esta zona, digamos lo que era la parte antigua del pueblo. La parte antigua y que llegaba prácticamente a la madrugada, llega a la madrugada. Claro, no, sale la Virgen a las 10 de la noche, del día 8 de septiembre, y se recoge normalmente, ahora se recoge más tarde, pero algunas veces 8 o 9 de la mañana. La madrugada, sí. Bastante tarde. Entonces, pero se paran. ¿Y qué hacen? Que se paran nada más y abren la puerta. Abren la puerta, y si hay una persona que está enferma o lo que sea, se vuelve el paso hacia la casa de esa persona que está enferma. Entonces, ya te digo que cuando sale la Virgen, lo normal, el ayuntamiento, da igual a la idea política que tenga, siempre se le pone un ramo de flores en el paso. ¿Vale? Una duda, entonces, si se quiere, digamos, pedir, ¿no? O suplicar, ¿no? Una ayuda, Sí. Un milagro, ¿tiene que ser con la figura, acercándose a la figura de la Virgen original, o puede ser...? No, en absoluto. Tú puedes estar en Alemania y le puedes rezar a la Virgen de Agua Santa, que te puede escuchar y te va a escuchar si le rezas con fe. No tiene nada que ver. La imagen es una cosa... O tiene que ser que tengas fe en el sentido... tener fe no tiene nada que ver que esté la Virgen o no esté la Virgen, digamos, la original o no la original, porque la que está en la iglesia parroquial es la original, porque hay un trozo en el interior de la Virgen de madera que se encontró que al parecer es lo más antiguo de la Virgen, ¿vale? Independientemente, ya después, ya te digo que era en terracota fina, que era de barro, y ya posteriormente, me parece que fue en el siglo XVII, fue cuando se policromó. Entonces tiene una policromía. Sí, normalmente en todas estas cosas no tiene que estar presente ninguna imagen. Normalmente tú, si tienes fe, pues rezas. Lo mismo ocurre con los difuntos, ¿no? Los difuntos no tienen que estar delante del muerto. Claro. Exactamente eso, ¿no? Por lo tanto, eso es posible. Bueno, la cuestión es el tema de fe. Después ya se sabe si el de la razón pues te dice, oye, eso es fe o es sencillamente un milagro o no lo es. O simplemente es porque es una cosa natural. Eso ya es otra cosa. Sí, me refería en el hecho de que para que se le atribuya como milagro, ¿no? A la Virgen, pues digamos tiene que haber una vinculación, hombre, eso una relación causa-efecto. Esa es la propia persona. Hay muchas veces que también el día 9, antes de meterse la Virgen, se sigue conservando esa tradición que se llama la puja. Ajá. La puja. Entonces, por meter las maniguetas, pues tú pagas para meter la manigueta, pagas a la hermandad. Entonces, la puja se habla en voz alta, 100 euros, 200, 500, 800. Sin embargo, también hay una cuestión que se respeta, que es que cuando una persona le ha hecho una promesa a la Virgen y esa persona es pobre, pues no le pujan a esa manigueta. Esa es una costumbre ya ancestral. Y que eso hay que de alguna forma respetarlo, ¿no? A lo mejor dice, oye, pues yo puedo aportar hasta 300 euros o 400.
o 500 euros. Y bueno, así le pujan. Si el otro no sabe que esta persona tiene alguna promesa, pues a lo mejor le sigue pujando. Pero Sí. si alguien le dice, oye, mira que esta persona ha padecido un cáncer, se ha recuperado, esto, lo otro, y tiene la promesa esta, y ya pues a lo mejor, en fin, Sí, eso, una cosa eso es son fe, tradiciones de aquí. una cosa es fe, otra cosa es costumbre, otra cosa es tradición. O sea que no hay que confundirlas tampoco, cada una Ya, tiene su espacio, ¿eh? ya. Muy bien, después hay alguna cosa también que había leído yo en su momento, que cuando hay muchas apariciones de vírgenes o lo que sea, de que como hay tantas en todo el mundo, que muchas veces la iglesia lo que hacen es que algunas son oficiales de la iglesia y otras son revelaciones privadas. ¿Qué quiere decir? Bueno, mira, eso ha salido en tal sitio. Si tú crees en ello, pues me parece muy bien, pero que no es oficial. En este Ya, caso en concreto, Virgen Agua Santa será oficial, obviamente, ¿no? es oficial Sí, totalmente. O sea, no es el caso que te digo yo. Por ejemplo, esta vidente que sale que dice que han visto a la Virgen, o por ejemplo el Palmar. sí, Pues el Palmar, pues yo no me lo creo, porque es que que te diga. O sea hay que, pocas que acepta la Virgen, la Iglesia, hay pocas entonces, apariciones en las que acepta la Iglesia, ¿eh? Muy ya, pocas. pues vamos, ya te digo que hay registrados más de 68 milagros en 2 siglos, ¿vale? Están registrados, bueno, y hay muchísimos más milagros. O sea que, No, y ahora ahora cada vez yo creo que la Iglesia no acepta así por las buenas tantas apariciones, ¿eh? ya. Entre el siglo, creo recordar que yo he dicho antes, que entre el siglo XV al XVIII dejaron constancia los guardianes del convento de Agua Santa de más de 68 milagros. Y bueno, ya te digo, he contado ese conocido, Los he últimos, sí. contado a otros, la verdad que la Virgen de Agua Santa es muy milagrosa. Y bueno, yo siempre cuando ha habido cualquier cuestión de lo que sea, pues he rezado a la Virgen de Agua Santa y a mí por lo menos me ha escuchado. Pero eso es el que tiene fe, el que no tiene fe, pues ¿Y cómo notas tú que te has escuchado? pues porque de alguna forma me ha ayudado. O sea, me ha ayudado cuando has tenido algún problema de algo, de cualquier tipo, no solo ya de salud, sino a lo mejor un problema emocional o un problema para pedir hacia los demás, ¿no? Y a esa persona pues la ha ayudado. Entonces esta persona a lo mejor no sabe ni que yo he rezado por esa persona, pero si se ha curado, a lo mejor le he rezado para que sea mejor persona, por decir algo, o cualquier cosa de esta, pues yo por lo menos le tengo mucha fe a la Virgen de Agua Santa, o sea que Yo como puedo reconocerlo, ¿no? Que creo en la fuerza, digamos, de la fe, ¿no? De esa intención que pone una persona o un grupo de personas, un colectivo, que yo creo que la unión también hace más fuerza. Pues yo creo que tiene que haber en el hecho en que haya una devoción que centralice toda la atención, focalice de un colectivo importante de personas sobre esa imagen, esa figura, que eso sirva como de canal, como catalizador para que realmente, claro, digamos, esa fe llegue a un fin, ¿no? Es decir, quien puede tener fe simplemente en Dios y orar a Dios, pedir, digamos, ayuda o ¿no? Rezar, orar. Otros lo hacen a vírgenes, otros a santos. Santos, que sí, en cada este uno caso son tiene personas fe y devoción físicas, ¿no? Dios en defiende. cada uno. Por Sí, ejemplo, pero al final yo creo que es lo mismo, ¿no? aquí la Virgen de Agua Santa se celebra más que San Sebastián. San Sebastián es el patrón del pueblo. Sin embargo, en San Sebastián la costumbre es ir a comer al campo, ¿sabes? No, no, no es. Esa es una costumbre ancestral de hace muchísimos años. O sea que. Pues no sé si queréis saber algo más No, hombre, o. no, yo lo que quería comentar es que antes has hablado de que ese alcaldesa perpetua Sí. de Villaverde. ¿Y eso qué significa? Pues que la hicieron, digamos, da igual el alcalde que esté en cada momento, sino que la alcaldesa principal de Villaverde es la Virgen de Agua Santa. Eso se hizo, no recuerdo el año, eh, no sé si fue en el año 1960. 1960 fue. Creo que fue en 1960, no estoy muy seguro, pero vamos, es la alcaldesa honoraria perpetua de Villaverde de Río. O sea que Da igual, la mujer del alcalde no lo es, entonces. la mujer de la es alcaldesa, pero no tiene nada que ver con la Virgen de Agua No, Santa, vamos. no, cuando te digo yo qué significa, te hablo en serio, es que, por ejemplo, sabes que allí en Granada está la Virgen de allá, Allí en la Angustia, me parece la que es la Angustia, patrona. pero que la hicieron coronel honorario del ejército y que cobrando una paga.
Ah, pues eso no lo sabía yo, no lo sabía Sí, yo. sí, allí cobran una paga, es coronel, o sea, coronel del ejército o coronel o, en fin, o un puesto de este tipo, la Virgen de aquella, y que está cobrando, o sea, que alguien cobra, ¿eh? Alguien cobra, ¿no? Aquí Que en es este caso, la paga, diríamos, del ejército, ¿no? ya. Entonces aquí, cuando yo te digo la alcaldesa, aquí no creo que cobre, ¿no? No, no, aquí no cobra, ¿qué va a cobrar? No va a cobrar ni un duro, nada. Aquí todo lo contrario, hombre, se abona una parte de la hermandad, los presupuestos de la hermandad, pues tiene una parte para darle a Cáritas y a las personas necesitadas, ¿no? Yo, en algunos cabildos, siempre he dicho que esa partida se debería ampliar. No sé, porque 2.000, 3.000, 4.000 euros, pues no lo sé. Yo creo que debería ser una de las partidas más importantes que puedan existir. Por Yo lo creo que menos, sí, yo creo que sí, esa es sí. mi idea. Yo no lo sé. Hoy precisamente, hoy, hoy se está votando, se han presentado dos hermandades, ¿vale? Que entre los que van para hermano mayor, pues son primos hermanos entre ellos. Pero vamos, no es que estén enfadados ni nada en absoluto, Vale, ellos vale. se llevan bien y tal, ¿no? Con lo cual me parece muy bien que se presente gente y que sigan llevando la hermandad. La hermandad tiene un prestigio, yo diría, la hermandad tiene un prestigio más que incluso sea alcalde del pueblo o alcaldesa del pueblo, ¿vale? Entonces, es un prestigio ser hermano mayor de la Virgen o pertenecer a la hermandad de la Virgen, me refiero a la ejecutiva que pueda crearse, ¿no? Tiene un prestigio y la ejecutiva que va a crearse, pues van a trabajar, no van a llevarse nada, todo lo contrario. Van a trabajar por la Virgen, por los hermanos y se presentan a trabajar porque las moñitas estas que estamos hablando y las ventas de recuerdos, pues hay una persona encargada de la venta de recuerdos y todo esto y no cobra nada, nunca, en todo el año. Pues mira, voy a hacer una pregunta un poco incómoda, porque cuando hay objetos de valor, sobre todo valorios o joyas, oro, Ujú. ¿no? Eh, es raro que no haya problemas. Me refiero, en el caso de esta hermandad, hay artículos así de valor Sí, que claro que puedan hay bastantes ser... artículos de valor. Porque entonces sí que tiene mérito Hay artículos de esa honradez, valor, ¿no? hay artículos de bastante valor y se los regalan a la Virgen y no pasa absolutamente nada. Bueno, lo digo Y, porque yo sé de algún caso de una hermandad, que no la voy a mencionar, porque, que un Cristo que es muy conocido y tiene una devoción también muy grande, ¿no? La hermandad esa es muy conocida también en Andalucía y bueno, y decían que le regalaron bueno, con el oro que digamos que regalaban, lo fundían y hicieron una cadena de mucho peso, ¿no? De oro sí. macizo, con un montón de eslabones, pues decían que cada año desaparecía un eslabón, de manera que de ser un colgante se convirtió en una gargantilla. En una, Ajá, pues eso que es, pero vamos. porque alguien se llevaba el oro cada El año. oro, cada año lo llevaba uno. Entonces, Bueno, a lo mejor muchas veces a lo mejor es un cuento de la gente y tal, a lo mejor ni lo sabe siquiera. pero bueno, quiero decir que la honradez, sobre todo cuando se pone a prueba, cuando hay... No, en la Virgen de Agua Santa tiene cosas de mucho valor, tiene manto y cosas de oro, tiene una ráfaga de oro, ¿vale? Pero que a nadie se le ocurre, la Virgen aquí es sagrado, o sea, eso es así, o sea, no hay, es especial, o sea, la Virgen de Agua Santa, Villaverde y la Virgen de Agua Santa está unido desde hace muchísimo tiempo y sigue así, independientemente Y si, de, si hubiera, por ejemplo, un ladrón allí que si quiera sacar algo, qué le haría la gente? hombre, pues Si lo cogieran allí mismo. si lo cogieran, hombre, allí mismo, no lo sé, yo no sé cada uno lo que haría, pero vamos, Pero se lo llevarían en una buena somanta palo, seguro, ¿no? casi seguro, casi Eso seguro. seguro, eso seguro. Mira, yo te quería comentar ahora, tú has dicho antes de estas dos hermandades, que son primos, ¿no? Primos, Son primos hermanos, primo entre hermano. ellos, sí. Es que todos están familias. Tú has empezado ya con respecto con Leandro y Isidoro, ¿no? Con San Leandro y San Sí, San Isidoro. Leandro y San Todo, Isidoro. todo, Ellos todo, todo queda en la familia, todo de queda en la procedencia familia. de Cartagena, pero bueno. Y después, pues San Isidoro tiene una importancia grandísima para la historia Claro, de, porque hizo la ermita de la también, sí. hermandad. Y bueno, claro, como era San Isidoro que realizó la conversión de los reyes visigodos, de Leovigildo y Recaredo, Sí, ¿vale? Y Recadero entonces, ya, sí, ya se puso ya a tono. y entonces, pues ya te digo, San Isidoro tiene una importancia tremenda para la historia de la Virgen de Agua Santa. Y después, tú has comentado al principio
Que habían 4 hermandades. ¿Ahora cuántas quedan de hermandades? Solamente la de Villaverde. Solo una. Solo una. Y después... Estaba la de Alcalá del Río, la de Sevilla. En Sevilla había 2. Y ahora solo una. ¿Y por qué? Porque se ha ido dejando, por ejemplo, el sin pecado que hay aquí, que me parece que lo he dicho, el sin pecado que hay del siglo XVII, era de la hermandad del Rosario de Nuestra Señora de Agua Santa, la que está en la iglesia de San Pedro. Y desapareció, ya está. Y uno de los poetas que escribe, Alonso Díaz, pertenecía a esa hermandad. ¿Vale? Y se fue dejando, y no lo sé, a lo largo de la historia se fue perdiendo. La virtud que la de aquí de Sevilla era importantísima. Estaba en la iglesia mayor visigoda de la catedral, es donde estaba Sería interesante el porqué, la historia, por qué la debacle, ¿no? Y después de las 7 ermitas y los 2 conventos... Solamente queda el convento de Agua Santa. El convento de San Francisco del Monte, prácticamente lo que queda son murallas, pero muy poca cosa, vamos, no... Y después tú has comentado al principio que habían 2 versiones, al inicio de todo, sí. 2 versiones, y que a ti te iba mejor la primera versión y no la segunda. ¿Y por qué? ¿Con qué criterio? Hombre, porque la veo con más sustento histórico. La veo, y a mí como me encanta la historia, pues yo la veo con más sustento histórico con respecto a la otra versión, ¿no? Simplemente por el sustento y no por Hombre, porque date cuenta que Saldeandro ya estaba en la parte, digamos, visigoda, el hermano de... Sí, era visigodo. Claro, entonces él tenía una virgen y la virgen es anterior, como han dicho aquí los historiadores, no es anterior en el siglo XIII, datan del siglo XIII, pero la virgen yo la pongo en el siglo VII. Y de hecho dos profesores, y el que ha hecho la restauración es Manuel Jesús Chiapi, nos dice que antes debió haber, y Hernández Díaz, que es catedrático de historia, dice que debió haber antes una, porque ya se le tenía devoción. Y ahí también, diríamos, hablar además la escultura, perdona David, la escultura, si es en terracota y de barro, es de ¿vale? la época. Después la policromía ya es posterior. Pero no es de era de la época. Y es más, en las campañas de Alfonso X el Sabio, con el tema de caballo y tal, pues yo creo que iban las campañas con Alfonso X el Sabio. Vamos, eso es una suposición mía, yo no... Sí. No, lo más probable. Después, pero hay otro tema simplemente, que esta era la pregunta que yo quería comentar. ¿No está hermanada Villaverde del Río con algunas ciudades de América Latina? Sí, bueno, está hermanada... por el tema del Agua Santa. Está hermanada con, que yo sepa, con Jerez de los Caballeros, que tiene y Salvaleón. No, me refiero sobre de América Latina. De América Latina, que yo sepa, no. Que yo sepa, no está hermanada. Vamos, no puedo decir. Es que tampoco en América Latina es los sitios que yo he dicho donde están. Pero, bueno, es que fue, ya te digo, a través de los franciscanos y la devoción de los que salieron de aquí, que fueron bastantes personas de aquí, a pesar de que Villaverde era un pueblo chiquitillo, fueron bastante, 8, 10 o 12 personas fueron a la América, ¿vale? Pues sí, ya que se ha entrado un poco en el análisis histórico, bueno, de la primera parte de tu intervención, ¿no? Yo había anotado también aquí algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, dado por hecho que ya aparece la figura, ¿no? Que es encontrada por este personaje, ¿no? Juan Bueno, el pastor Juan Bueno. Entonces, dando por hecho que esa figura ya existía. Era pastor Juan Bueno, Farfán y Morales, con lo cual también lleva el apellido mío. Por ahí, a lo mejor por ahí va esa devoción. Ya se ha notado la familia. Está ahí en el ADN, Entonces, dando por hecho que esa figura ya representaba la figura de la Virgen y María con el niño Jesús en brazos, digamos que se supone que ya tenía un nombre, es decir, hablabas de que si en las campañas de Alfonso X, el Sabio, que si ya se utilizaba a lo mejor como, no sé cómo le denominaban, cuando se ponían los barcos los caballos, sí. Para dar suerte, protección, etcétera, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí ya, una vez que la acoge, digamos, sus nuevos custodios, ¿no? Por llamarle de alguna manera, la rebautizan o le ponen ya un nombre, aparte de que... Bueno, es que estuvo en la etapa musulmana, digamos, estaba escondida. O sea, te cuenta que los musulmanes llegaron en el 711 y se fueron el 7... Bueno, cuando se expulsó... Por eso te digo que entonces tuvieron varios siglos y en ese periodo la Virgen de Agua Santa, 8 siglos, estuvo escondida.
en la farda de Sierra Morena. Pero como Aguasanta aún no, sino estamos hablando de la No, figura original. Yo creo que ya se llamaba Aguasanta, creo yo, Pues, porque los historiadores te hablan de alguna manera ya de la Virgen de Aguasanta. Por eso digo que yo creo que es anterior al siglo XIII, como lo dicen algunos. porque, ¿Vale? y luego, por otro lado, aunque ya sería difícil, ¿no? Si ya su origen y estos años, digamos, ahí son una incógnita, ¿no? El saber, por ejemplo, lo de Aguasanta fue por el brote de agua que Claro, de supuestamente... Aguasanta, claro, ¿Y efectivamente. eso dónde está ubicado? Porque Eso está en el no... convento, En el en el convento. convento de la Virgen, O sea, se hizo encima, digamos, del donde se punto... celebra la romería del convento. Vale, ¿y ha quedado algún vestigio allí? ¿Hay No, no, un yacimiento? está allí la fuente. Lo que pasa es que hace cuestión de unos 14 o 15 años, el cauce de la fuente cambió, ¿vale? Y hubo que ponerlo, digamos, establecer una serie de cuestiones para que siguiera el agua brotando por ese sitio, ¿vale? Ujú. Pero cambió. Entonces, es lo que te puedo decir. Y ya por último, por ahora, bueno, simplemente que de ese nombre, ¿no? Al final, como suele suceder, ¿no? En muchísimas poblaciones, eh, que es único, ¿no? Creo que a nivel nacional hay muchísimas mujeres bautizadas como Aguasanta, Como ¿verdad? Aguasanta, efectivamente. Todo el que se llame Aguasanta tiene procedencia de Villaverde de Río. Bueno, es más, la mujer creo que era del presidente de Honduras, bueno, ya creo que se separó, se llamaba Aguasanta y era de Brenes. O sea que No, en toda la zona hay mucha agua santa por allí. Aguasanta era de Brenes. Y hay algunas anécdotas curiosas con la relación con los franciscanos, que son porque o sea, la Virgen de Agua Santa solamente estamos hablando de, por ejemplo, de 1600 y pico, ¿vale? Que hubo un pleito entre la cofradía de Villaverde y los frailes franciscanos, en 1680 creo que fue, porque solamente podían portar la Virgen los frailes, no podían portarlo personas del pueblo, ni tú, ni yo, ni nada, ¿no? Entonces, ganaron, digamos, el pleito ese y los tribunales de la iglesia le dieron la razón a los franciscanos y le dieron un mandamiento para excomulgar a los cofrades de Villaverde que quisieran llevarla sobre los hombros. Ahora mismo, pues, la Virgen la lleva los hermanos de Villaverde, o sea que no hay, no hay tantos frailes. Con la iglesia hemos topado. Y después hubo también otra anécdota curiosa en la hermandad de Rosario de Agua Santa, en la iglesia de San Pedro, que de allí el Sin Pecado. Bueno, pues el Sin Pecado estaba la Virgen de Agua Santa y la cofradía tenían tal prestigio que recibían más donaciones. Entonces los franciscanos quisieron quitarle el nombre de la Virgen de Agua Santa, quitarle el nombre, incluso le quisieron quitar el escudo donde está la Virgen, en el Sin Pecado, ¿no? Pero bueno, al final no se la quitaron, pero vamos, que son anécdotas curiosas porque los franciscanos, gracias a ellos, le debemos mucha historia de la Bueno, Virgen. los franciscanos no son precisamente como los dominicos, como vosotros. Los franciscanos eran mucho más tranquilos, mucho más suaves, mucho Ya, más humanos, por así decirlo. ya. Estupendo. Entonces, quisiera, Gabriel, hacerte unas preguntas ya muy personales, ¿no? Sobre tu percepción, que intentara ser sincero. Sé que, bueno, siempre hay en estas cosas un conflicto, ¿no? Hay interno entre, bueno, la creencia pura y dura, ¿no? La superstición, respecto a, digamos, a lo más íntimo y personal. Eh, y es en el tema de la faceta milagrera, ¿no? La faceta más esotérica de esta figura, ¿no? De la Virgen de Agua Santa. ¿Tú de dónde crees que aparece o proviene ese poder? Porque los milagros existen y se pueden contrastar. O sea, realmente, aunque haya mucho fraude y hay constatación verificada incluso por científicos, ¿no? Que se han dado muchos santos, ¿no? Que se han visto curaciones de muy difícil explicación científica, ¿no? De gente con enfermedades terminales y tal. Eso está ahí. Y yo puedo hasta dar constancia de casos personales cercanos, familiares, donde la verdad que los propios médicos no tenían otra explicación, es decir, ha tenido mucha suerte, ha sido un milagro, porque eran incapaces de dar una explicación, Ya. digamos, entre comillas, científica. En tu caso, ¿de dónde crees que proviene esa capacidad, ¿no? De esa imagen, de la gente? Bueno, no lo sé, yo creo que realmente
se suele decir, la fe mueve montañas. Yo desde chiquitillo me he criado en la Virgen de Agua Santa y yo en los milagros de la Virgen de Agua Santa creo, ¿vale? Y yo te puedo decir que, por ejemplo, una persona pues se cayó en la fuente de la ermita hace 2 años, ¿vale? Tuvo una caída para matarse, y gracias a Dios no le pasó nada. Lo único que le ocurrió es que se partió la muñeca. Un segundo, espera un segundo. Sí, continúa, Gabriel. Decías Sí, yo de... decía, por ejemplo, ese caso que bueno, que tuvo una caída, pero para haberse matado, solamente se partió la muñeca. Y esa persona, pues, vino posteriormente, bueno, viene casi todos los años. Ya está, yo particularmente tengo un amigo mío, ¿vale? Un amigo mío, que él es muy devoto del Gran Poder en Sevilla. Y entonces, pues yo le dije, oye, reza por la Virgen de Agua Santa, que yo rezaba por la Virgen de Agua Santa, te da igual, porque tenía un cáncer linfático, ¿vale? Y pues gracias a Dios ahí está el tío. Y esto estamos hablando de hace 4 años o Pero, 5 años. ¿no crees como yo postulaba Entonces, antes? esta persona puede creer o no puede creer, o a lo mejor se ha curado por los médicos, pero bueno, yo qué sé, Sí, pero como yo decía antes, sí, todo no tiene explicación, ni muchísimo ya, menos. ya. Pero no puede ser, digo, que la curación, digamos, la propicie la fe por un mecanismo que desconocemos, ¿no? No, es que eso Pero no. que, digamos, todo necesita un desencadenante, ¿no? Una especie de marcador, ¿no? Que puede ser la Virgen y la devoción sobre esa imagen, la que ayuda a que las personas puedan, esa energía, entre comillas, curativa, la pueden poner a juego. O sea, ¿no crees que ayuda, que No es lo sé, necesario, yo. pero un objeto, una eh, figurilla no va a tener ningún poder por sí mismo, Bueno, ¿no? bueno, no, hombre, hay algo más. O sea, la Virgen de Agua Santa tú no la puedes mirar como una figura de barro. La Virgen de Agua Santa es lo que te inspira, lo que no es en sí la figura de barro, sino es Ahí voy, ahí voy. lo que conlleva Ujú. el creer en la Virgen. No es en sí, pues yo puedo hacer un muñeco de barro, pero Sí, no pero es es, el propiciador, como le claro, queramos denominar, que seguramente en la antigüedad se utilizaba en todos los ritos iniciáticos y demás, se usaban bueno, los tótem, es que hay cosas que es no tienen es lo explicación, mismo. Eduardo. ¿Por qué hay chavales que son estupendos y con 22 años fallecen y los padres ya no levantan cabeza? ¿Y por qué se ha muerto un chaval con 22 años? Porque es que explicaciones, eso Y es tú, muy David, que difícil. eres la mente más escéptica, creo yo, del grupo, ¿qué opinas de todo esto? No, vamos a ver. En principio, llámese milagro, llámese lo que se llame. Entonces, lo que es cierto es que hay cosas que no entendemos. Vamos a suponer un milagro. Un milagro puede ser pues porque no entendemos qué ha pasado. Porque la ciencia actualmente, pues resulta que no da explicaciones ninguna y por lo tanto cuando no lo sabemos ha sido un milagro y ha sido lo que sea. Por ejemplo, ¿vosotros imagináis, por ejemplo, el tema de la televisión en el siglo XIV? Si alguien hubiera aparecido allí una televisión o lo demás, o una simple fotografía, hubiese sido un milagro. Seguro. Eso es seguro. Otra cosa es decir, que tú puedes decir, pues mira, eso es un milagro porque yo he rezado a tal. Vale, perfecto, me parece muy bien. Hay que respetarlo eso. Toda la fe hay que respetarla. Cuando es la fe de verdad. Cuando no es la fe que ya sabemos que pasa en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos momentos lo que tenemos no es ser escéptico, es decir, que ocurren cosas que no conocemos, indudablemente. Que hay milagros y demás, pues indudablemente, llamemos milagros, llamemos lo que sea. Pero el hecho de que si ayuda la devoción, en este caso. ¿Por qué no? ¿Alguien puede decir lo contrario? Ni te puede. Alguien escéptico o que la razón predomine te diría de que no te puede decir ni una cosa ni otra. Porque dices, ¿quién te puede decir a ti? La pregunta que tú dices, ¿tiene algo que ver la advocación, por ejemplo, a la Virgen para que se produzca este milagro? ¿Y por qué no? Es como el milagro este de que sacan a la Virgen al porche, que lo he contado, y a partir de ese momento empieza a descender las aguas y se queda el pueblo seco. ¿Vale? Puede ser una Entonces, simple casualidad, eso, pero... ahora tú qué le puedes explicar, eso es un milagro, ¿vale? Yo creo que puede ser un milagro. Ahora, si tú quieres buscarle una explicación, que es que ya dejó de llover, o que ya el río se arregló, o que ya lo que quieras decir, pues búscale la vuelta que tú quieras, pero vamos. No, pero que si hubiera, por ejemplo, mucha más información de todo, pues a lo mejor se podría decir, se ha dado esta circunstancia y por eso esta circunstancia ha pasado esto.
Pero yo te quiero decir que en ese punto concreto, cuando hay alguien que te dice, esto es un milagro, eso es una forma de expresión. Pero porque hay cosas que desconocemos. Por ejemplo, no, ya que has hablado de lo esotérico, ¿podemos creer en los espíritus? Pues dime, ¿no lo podemos creer? ¿Podemos hablar un poco de la espiritualidad? ¿Podemos hablar un poco de los marcianos? Dime lo contrario, ¿por qué tienes que decir que no? En definitiva, yo creo por mi parte, por sacar, ahora giramos el turno, ¿no? Para conclusión, broche final. Yo creo que, a fin de cuentas, sea devoción, sea fe, en algunos casos extremos, fanatismo, si hay un vehículo, una forma en que la gente es más feliz, bienvenido sea. Es decir, ya eso justifica más que sobradamente todo lo que se produce alrededor. Porque la felicidad y el amor que arrastra, digamos, esa situación emocional, pues siempre, siempre será positiva para la persona y para la comunidad. Por eso, ir contra estas prácticas o perseguirlas porque se diga que son superchería o que son, y que la gente pierda esa capacidad de ser feliz, de reunirse, de disfrutar, pues eso sí que sería un crimen absurdo, ¿no? Sobre todo porque sería absurdo. ¿Qué os Bueno, parece? pero además fíjate la devoción que hay aquí en Sevilla, en Villaverde y tal, lo que es la devoción de la Semana Santa, cuántas hermandades de Semana Santa hay, un porrón. Y bueno, pues evidentemente que algo hay, algo existe. Y es curioso que cuando sale el día 8 de septiembre la Virgen de Agua Santa, pues curioso que en la calle Porvillo, precisamente por donde entraba cuando vino del convento, pues todos los niños que han nacido, ¿vale? Que algunos tienen 2 meses o 3 meses, lo ponen en el paso, lo suben al paso y le hacen una foto. Vamos, yo de hecho en mi casa tengo la foto con mi hija y mi mujer con el paso de la Virgen, y era chiquitina y es una costumbre más. Entonces, donde más tiempo tarda en pasar la Virgen es en la calle Porvillo, precisamente porque montan a todos los críos y demás. O sea que el niño desde que nace ya es de No, la Virgen de Agua Santa. es costumbre, Claro. tradición, vocación y fe. Hay de todo aquí. Entonces, al hilo de lo que tú has comentado, de decir, es que si la gente es feliz así, bueno, pues hay que respetarlo, absolutamente respetarlo. ¿Y no habéis pensado vosotros que cuando alguien va contra estas cosas, como contra los toros, contra cualquier cosa, está utilizando las mismas armas que está criticando? Cuando luego va en contra de los toros en plan fanático, ¿qué está diciendo? Los animalistas al final, ¿qué están haciendo? ¿Quieren que maten a la gente, pero que salven a los animales? Estás cayendo en lo mismo. Últimamente tenemos muchas pruebas de ello. Alguien le llama fascista cuando los métodos fascistas son precisamente los que lo están criticando. En fin, yo diría que con respecto a esto, de la Virgen de Agua Santa, estamos ante un hecho concreto, un hecho antiguo, tradicional, y cuando las tradiciones duran tanto, algo habrá. Por muy escéptico que uno pueda ser, algo habrá. Y cuando esto arraiga tanto en el público como arraiga en el pueblo de Villaverde, con lo que has comentado, que a los niños ya pequeños desde el principio ya son hermanos, algo habrá. Y aquí no es tema de ascepticismo. Y lo que es cierto es que el tema de la fe sincera, tema de ser sincera, mueve montañas, y claro, y otras cosas más. En fin, muy agradecido porque nos has metido en la historia, precisamente, de la Virgen de Agua Santa, que nosotros la habíamos oído bastante, sobre todo a los de Villaverde como vosotros, y ahora entendemos por qué hay, digamos, esa devoción tan amplia y tan profunda. Por lo tanto, agradecido, Gabriel, y ya nos vemos. Vale, pues muy bien. Muy bien, pues hasta la próxima y nos veremos con otro tema interesante, ¿verdad? Vale, yo también quería agradecer porque a mí me encanta hablar de las cosas de la Virgen a cualquier villaverdero. Y entonces, en el tema de estudios históricos y todo esto, pues normalmente tenemos relación los que nos gustan las cosas de historia. Y la verdad que ahora mismo hay una biblioteca estupenda de cosas de la Virgen, ¿vale? De escritos de la Virgen y de comentarios. Y después, bueno, pues están ahí varios historiadores del pueblo que
que entre ellos pues nos vemos, hablamos, algunas veces incluso por la noche nos hemos quedado el Día de la Virgen hablando hasta las 4 o las 5 de la mañana de biblioteca y de estudios que hay. Por ejemplo, está Carmen, que hizo farmacia, que está profesora en la Universidad de Granada. Está Avilio, que también le gusta bastante cosas de la Virgen. Mis dos primos, Manolo Morales, Manuel Domínguez Lara. Y bueno, hay bastante más personas. Cada vez están saliendo más historiadores y cosas que hablen de la Sí, Virgen. además ya veo que cuando es cuestión de la Virgen, Todo el te mundo. falta tiempo para, para despedirte. Vale, pues yo por mi parte he terminado, ¿vale? Hasta la próxima. Y gracias a vosotros.